noches. En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en el Instituto Patria, que es un lugar tan emblemático, con tanto contenido, resumido en las personas, en las historias de las personas que lo fundaron, que lo integran, pertenecientes. Este instituto tiene sobre sí la carga gloriosa, quiero decir, yo no quiero ser enfático, pero es la carga gloriosa de los mejores 12 años de la vida política e institucional de los argentinos después del 55. Estoy seguro que eso para muchos de nosotros es así. Yo lo siento así, por eso lo quiero decir hoy. Y entonces es un orgullo haber sido invitado espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, justo hablar de presos políticos, nosotros ahora, es muy buena idea. En algún momento pensé, ¿qué pregunta? ¿Qué es un preso político? Bueno, en principio me parecía una respuesta obvia, que es un preso político. Cuando empecé a escarbar un poco en mi memoria, en los papeles, en mi experiencia, dije, complejísimo. Es decir, que es un preso político. Todavía no nos hemos puesto, yo por lo menos, no podría definir con claridad qué es un preso político, porque me chocaría enseguida con oposiciones teóricas, doctrinarias, jurídicas. En realidad yo voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que el concepto de preso político se va aclarando según las épocas y según el contexto. Cuando yo empecé hace más de 50 años, empecé mi actividad como abogado, pude verificar que las cárceles del país, sobre todo cuando acompañaba a profesores que nos ayudaban a las prácticas, igual que ahora, están pobladas por gente pobre, muy pobre. Y resulta que Argentina no es una excepción. En Estados Unidos, las cárceles de Estados Unidos están pobladas por negros pobres, en un 90%. Entonces, empezaron a entrar en crisis los conceptos, porque preso político, iba en una ocasión en que me tocó estar preso, nos mandaban a un pabellón nada más que con políticos, y no nos dejaban ni jugar al fútbol con los llamados presos comunes. Y nunca estuve de acuerdo, y la mayoría de mis compañeros tampoco, con esa denominación. Me niego a llamarlos presos comunes. Son presos sociales. Son la gente que ha resistido la opresión en forma individual y poco inteligente, desgraciadamente. Es una responsabilidad de los presos, y es una responsabilidad también de los políticos, de los militantes y de los presos políticos, que no ocurra más eso. Pero son doblemente víctimas esa gente. Por eso llamarles presos comunes me parecía una descalificación y un alejamiento de la verdad sobre esa situación. Por eso quería hacer estas aclaraciones antes de seguir hablando del preso político, porque creo que las fronteras entre preso político, preso común, preso de conciencia, se difuman, se tornan muy difíciles de marcar, y creo que es una obligación de todos nosotros asumir qué es cada uno, tratar de ver, y sobre todo nosotros, los que estamos aquí, los que pensamos como nosotros, los que tenemos esta historia, tenemos que acercarnos a esos hermanos presos comunes, entre comillas, que son víctimas de la opresión también. Ahora, en cuanto a los presos políticos, yo creo
que va variando para seguir con esto de que es un preso político, va variando la caracterización según la época, según el contexto. En los años 30, a Irigoyen ni justicia le permitieron. Irigoyen fue derrocado y le iniciaron un proceso. El proceso era ridículo, verdaderamente ridículo. Se pueden leer, están documentados, y se puede leer las actuaciones del expediente. Le violaron todos los derechos constitucionales, ilegales, procesales. No lo dejaban contestar las acusaciones de la Fiscalía. Reclamaba y reclamaba con una prosa difícil de entender. Hay que tomarse mucho tiempo para entender la prosa de Irigoyen, porque era muy alta poética y demás, así que había que analizar con tranquilidad. Pero no lo llevaban a audiencia, se lo llevaron a Martín García, y en Martín García ni siquiera venía el fiscal o venía alguien del juzgado, él pedía audiencias. Bueno, finalmente así murió Irigoyen, procesado y maltratado. No tuvo nada de justicia y ni se le consideró un preso político, lo consideró un delincuente. Pero un delincuente con el que no se cumplieron los trámites procesales para cualquier delincuente ciudadano que haya incurrido en un acto delictivo. En realidad, lo que se estaba haciendo en ese momento es, y uno debe entonces preguntarse, ¿qué es lo que se busca en cada etapa? ¿Qué es lo que se busca con la persecución política y con la producción de presos políticos? ¿Cuál es el objetivo de cada gobierno, de cada etapa? En este gobierno, en el caso de Irigoyen, era estigmatizar al radicalismo, transformarlo al radicalismo en un movimiento de delincuentes, promover su división, que lo lograron. Pero sobre todo porque al año del golpe, los radicales ganaron en la provincia de Buenos Aires. Al año del golpe de Uriburu, el radicalismo llamaron a elecciones pensando en la provincia de Buenos Aires que lo derrocaban, el radicalismo, con todo lo que habían hecho, la dictadura. El radicalismo ganó. Esto exacerbó el odio y aceleraron la persecución con Irigoyen, que murió en el 33. Esto fue en el 31, los 2 años, eso fue un calvario para ese hombre. Bueno, después tenemos, yo voy a tratar porque si me detengo mucho va a ser muy largo, pero ¿cuál fue el objetivo de la persecución política y de los presos políticos del 55? ¿No? Saltar de Irigoyen a Perón. El objetivo básico era borrar de la memoria y la conciencia del pueblo argentino el gobierno de Perón, las ideas del peronismo, los avances de la sociedad, y entonces se articuló un sistema legal de persecución que ni ellos cumplieron, porque el fusilamiento del general Valle fue violando las propias promesas y violando el final del toque de queda, del toque de queda, que habían prometido que no se iba a fusilar a nadie. El Valle se presentó justamente por esa promesa de su ex compañero y amigo Aramburu, que hizo la promesa expresa. ¿Qué se buscaba con esa persecución tan feroz y esa producción de presos políticos? Terminar con la memoria del peronismo. Bueno, no les voy a contar a ustedes porque lo saben, obtuvieron el efecto exactamente contrario. Un pueblo consciente, un pueblo agradecido, inició inmediatamente la resistencia y se siguieron produciendo persecuciones alevosas, la tortura, el ensañamiento con los presos, las muertes. No hay que olvidarse que Felipe Vallese
es uno de los primeros desaparecidos de la Argentina. No había como en la dictadura, un plan sistemático de desaparición, pero se les murió en la tortura, cosa que les podía pasar a muchos, ¿no? Por eso lo desaparecieron. La persecución en todo ese periodo se exacerbó con la dictadura de Onganía. La dictadura de Onganía vio que en los periodos anteriores a ellos, al gobierno de Onganía, se habían sucedido episodios que podían resquebrajar esta persecución de la conciencia política del pueblo, que ya no era solo peronista, sino que habían surgido grupos de izquierda, cristianos, que se incorporaban a la resistencia. En el caso de Frondizi, que fue el primero después del golpe del 55, ustedes saben, un acuerdo político entre Frondizi y el Perón para salir de las ataduras que tenía el país en materia económica, social, política, en las libertades, es decir, para iniciar un proceso en que en el peronismo se le pudiera dar participación política. Y Frondizi se comprometió a eso, obviamente no cumplió. Pero ¿qué sucedió? Sucedió la resistencia, una resistencia muy importante. Frondizi dictó el Plan Conintes. El Plan Conintes, si ustedes recuerdan, sirvió para encarcelar, no cumplió como consecuencia de no haber cumplido los pactos democráticos, optó por un proceso de represión violenta. Dictó el Plan Conintes persiguiendo a miles de trabajadores que los incorporó al ejército. Los trabajadores fueron movilizados, se llamaba, y fueron como incorporados. Trabajadores del transporte, de bancos, que estaban en huelga, fueron incorporados mediante el Plan Conintes violentamente al ejército, y por lo tanto fueron considerados soldados y se los movilizó para obligarlos a trabajar. Miles de presos hubieron en la época de Frondizi. Hay episodios que no me voy a detener, pero huelgas impresionantes en la Argentina, como los trabajadores de la carne, por ejemplo, y fueron todos presos durante muchos años. Pero eso terminó provocando una mayor resistencia del pueblo y una mayor conciencia y organización. Para ver de salir de eso, llamaron a elecciones con el peronismo proscripto con Ilia. Fue verdaderamente una experiencia desastrosa para los objetivos de liquidar la resistencia. Vamos a decirlo, si no es sectarismo, pero es la resistencia peronista que crecía y que mantenía la figura de Perón como la salida. El pueblo cada día se había transformado en más, más claro, con mayor conciencia de que por ahí iba la salida. Y eso generó represiones también muy violentas, pero sobre todo en la época de Ilia, la proscripción del peronismo, de nuevo, y la pretensión de un gobierno legal, constitucional, de la normalización de la vida democrática e institucional del país, cuando el pueblo había sido decididamente marginado de la posibilidad de participar. Onganía recogió toda esa experiencia. Recogió la experiencia, el que me está boicoteando es mi nieto.
¡Saluda! Me saludo, bueno, ya se calma. Onganía recogió esa experiencia y entonces el golpe se llamó la Revolución Argentina, venimos a quedarnos 10 años, se terminó toda esta payasada que se hizo del 55 hasta ahora, y aquí vamos a hacer una nueva, una refundación del Estado, que en su momento va a ser un Estado republicano, con partidos políticos nuevos, con conciencia nueva, con gente formada, con conciencia democrática, que hasta ahora no ha habido. Y ahí me llamó la atención y me gustó algo un concepto que dejó Araceli, el de demócrata fanático, ¿no? Demócrata fanático. Lo que pasó siempre con nosotros es eso, que somos unos demócratas fanáticos. Furiosos, demócratas furiosos. Esto es bueno porque se sigue usando eso y está ligado todavía a estos conceptos del longaniato, que en su persecución brutal y violenta también llenó las cárceles, las comisarías de presos políticos. Entonces, ¿qué buscaba el longaniato con esos presos políticos? ¿Por qué perseguía a esos presos políticos? Porque quería refundar el Estado oligárquico argentino, el Estado que se había enseñoreado en la década infame, esos que se llenaban la boca de democracia y que decían que eran la democracia del pueblo sin el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no está en condiciones de entender la democracia, de entender las virtudes de las instituciones democráticas. Nosotros, los que sí sabemos cómo fundar un Estado republicano con instituciones democráticas verdaderamente, vamos a ir incorporándolos lentamente a medida que la educación les enseñe a ser republicanos. Son conceptos escritos por estos republicanos. Hoy en día vemos a algunos políticos de la derecha argentina, que no son solo de la derecha los de PRO, que mantienen, que continúan insistiendo en esto, y a nosotros nos acusan de que no tenemos conciencia republicana, que nosotros, los peronistas, los kirchneristas, desconocemos el valor de las instituciones republicanas y permitimos lo que en la década infame se llamaba la chusma, se incorpore, y de ahí para mí está radicado el odio que han acumulado contra nosotros estos años. Porque traemos a la chusma, a los negros, a las cabecitas negras, o una vez más insistimos en traer a esa gente a la vida republicana y democrática. Esa gente no está en condiciones de entender ni de participar en la vida democrática. Entonces, la persecución del longaniato se basó fundamentalmente en hacia los sectores gremiales y políticos que levantábamos esa consigna de la vuelta del pueblo al poder, que es la verdadera democracia. Y así fue como la Secretaría de los Argentinos, que fue un núcleo sindical y político, que luchó denodadamente por esta concepción democrática profunda, por la reinstalación de esta concepción democrática profunda, fue duramente perseguida. Fueron duramente perseguidos los militantes, pero esto para entonces ya las militancias de las distintas organizaciones políticas, de las distintas organizaciones sindicales, se había desarrollado de tal manera que el longaniato no pudo impedir el navarrazo, el rosariazo, el cordobazo, y terminó cayendo víctima de su propio ensañamiento. Me está mirando el reloj, Alicia, así que quiere que me apure. No, yo quiero, habría mucho más para decir, pero hay que ver que desde
el Onganiato, hasta el 83, se sucedió una serie de episodios políticos muy importantes que obligaron al 83, que obligaron al llamado a elecciones en el 73. El periodo ese está lleno de presos políticos, está lleno de las cárceles de compañeros, de militantes, de revolucionarios que fueron cayendo en la persecución esta hasta que, bueno, la muerte de Perón fue fatal para nosotros, porque este pequeño periodo, esta pequeña primavera que se desató del 73 hasta la muerte de Perón en el 74, culminó con una resurrección del Estado perseguidor, del Estado en democracia, pero el Estado, el gobierno que con objetivos también propios inició un largo proceso de persecución, aunque le daba una mano en este periodo del 74 al 76 las 3 A, ¿no? Que se transformó en un fenómeno paraestatal muy eficaz para la persecución, y ya no solo la creación, la generación de presos políticos, sino la de la muerte, el anticipo de lo que sería la dictadura. Para terminar, podría seguir con la dictadura, pero se va a enojar Alicia. Quiero decir que el estado de sitio fue un instrumento utilísimo de persecución y de generación de presos políticos. Para mí, quiero hacer un paréntesis, los presos con proceso judicial que fueron presos en ese entonces con proceso judicial también eran presos políticos. Es decir, no me atengo a que solo eran presos políticos los presos que fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo por el artículo 23 de la Constitución. Esa es una concepción limitativa, y los mismos presos de entonces decían: vamos a los de las organizaciones revolucionarias, nos hemos insurreccionado contra el poder político y violamos el Código Penal, entonces queremos ser juzgados como es debido, con todas las garantías del debido proceso, y condenados si se nos halla culpable. Y en esto de condenados si se nos halla culpable, no me voy a detener, pero quiero decir que jugó un rol muy importante, y esto ya desde mi experiencia como abogado, la tortura en la Argentina, no desde las dictaduras más recientes. La tortura en la Argentina está presente desde 1930, para decir algo, en todas las comisarías del país. Mi experiencia demuestra eso, y la eficacia del ocultamiento de la tortura fue lo que permitió el sometimiento de una parte del sometimiento de la sociedad, de lo que llamamos los presos sociales, por el terror que imponían las policías. El estado de sitio fue un instrumento y generó, obviamente, presos políticos. El otro instrumento, Urquiza fue el primero en aplicarlo, de 1854 a 1859. Entre el 53 y el 2000 hubo 35 años de estado de sitio. Bartolomé Mitre, el que más lo utilizó, todo su mandato.
de 1868 de 1862 a 1868. Arturo Frondizi, 5 años, implantó el estado de sitio. Y además el plan Cornejo. Isabel Perón lo implantó desde el 6 de noviembre, el 6 de noviembre de 1974, hasta que se fue, y siguió el estado de sitio desde el 6 de noviembre hasta octubre del 83. Es decir, Alfonsín lo implantó 45 días. Detuvo a 12 personas y después declaró el estado de sitio. Estas personas que detuvo fueron presas 30 días por saqueo. Carlos Menem lo tuvo un solo día, el 3 de diciembre de 1990, en el lanzamiento Cara Pintada. Esto quería señalarlo porque hoy no hay estado de sitio y hay presos políticos. Hoy no hay estado de sitio porque no lo necesitan. No quisieron implantar el estado de sitio porque estaba la presidenta de la Rúa, por un lado. Pero por otro lado, porque Néstor y Cristina nunca usaron el estado de sitio. Porque Néstor y Cristina no tuvieron un solo preso político. Y 12 años de gobiernos así crean conciencia, tradición y decisión de defender instituciones y legalidades. Por lo tanto, tienen miedo de establecer de imponer el estado de sitio. Pero entonces, ¿qué han hecho? Han colonizado el Poder Judicial. Tienen todo el blindaje mediático. Y están violando manifiesta y alevosamente la Constitución Nacional y todos los principios básicos del derecho que tienen que atenerse a las consecuencias, porque esto va a pasar y la sociedad y la historia les va a reclamar que den cuenta de la salvajada que están cometiendo con las instituciones y el derecho en la Argentina. Es un crimen lo que están cometiendo. Desconocen los principios básicos del derecho. Los profesores que tuve en la universidad hace más de 40 años, eran la mayoría, salvo Silvio Frondizi y algún otro, eran la mayoría conservadores. Morirían de vergüenza si vivieran en esta época, porque estaban atenidos al respeto a las instituciones y al derecho, a los principios básicos del derecho. Por eso, creo que ahora lo que han hecho es colonizar el Poder Judicial. Y yo creo, compañeros, no sé si se va a poder probar, pero cuando el poder tiene mucha plata, creo que la colonización no ha sido ni ideológica ni afectiva. La colonización es por dinero. Pagan. Hay mucho dinero puesto, mucha posibilidad de dinero puesto en esto. Yo solo quiero decir, lo último que quiero decir es la deuda externa de la que tanto se habla. A los que la gestionan les dejan comisiones en miles de millones de dólares. Miren lo que digo, comisiones en miles de millones de dólares. Cuando se le pide a un banco que gestione deuda externa, 18.000 millones necesito este año, ese banco cobra comisión sobre 18.000 millones de dólares. Y el banco y el gobierno están colusionados. A veces el banco es del gobierno también, de los miembros del gobierno. Digo esto porque estas son las cosas que vamos a tener que investigar.
más adelante. Finalmente, quiero terminar en materia de represión recordando una anécdota que a mí me golpeó mucho, siempre. Un día cuenta un ministro de Néstor, los primeros días, entra al despacho de Néstor y Néstor lo estaba esperando. Cuando este compañero entra, lo ve a Néstor de espalda mirando para la Plaza de Mayo, o mirando hacia afuera. Se quedó un rato Néstor mirando hacia afuera y cuando tuvo la certeza que el compañero había entrado, se dio vuelta y le dijo: yo nunca voy a reprimir.